Les saludo con la hermosa paz del Señor. Que Dios siga bendiciendo poderosamente y a usted que hoy decidió escuchar la palabra de Dios, porque con seguridad Dios va a bendecirnos, Dios va a hablar a nuestros corazones. Quiero hoy tomar como base del libro del profeta Isaías, capítulo 59. Y el título de esta reflexión es Volverse a Dios. ¿Y qué es ese volverse a Dios? Si no es la oportunidad de romper con el pasado, con aquellas cosas que fueron causa de grandes tropiezos y errores. El volverse implica un cambio. El volverse significa el renunciar a algo para adquirir algo diferente. El volverse también lo vamos a ver como, y muchas personas lo dicen, el cambio es de 360 grados, pues qué pena, volvió a lo mismo. Yo diría acá, vamos a tener un cambio probable de unos 180 grados. Entonces cambiamos totalmente de dirección. Y entre esta situación de volverse a Dios, quiero también mencionar cómo hoy se ha estado dando a nivel mundial este volver a ciertas actividades que no la estábamos haciendo, pues había el impedimento. De una u otra manera, la mayor parte de las personas estuvieron o estuvimos realizando nuestras labores a través de los domicilios, por un medio de las diferentes redes sociales, en fin, todo esto hoy en cambio es las personas o ciertas personas, ciertas instituciones públicas y privadas están volviendo a trabajar desde sus oficinas. También los estudiantes están volviendo a sus aulas, pero todavía con cierto riesgo, pero están intentando, ¿no es cierto?, retomar esa vida que nosotros teníamos antes, en donde realizábamos diferentes actividades. De pronto estas fueron suspendidas, pero hoy estamos volviendo, si cabe el término, a la normalidad. Pues allí se menciona también algo en donde cómo nosotros estamos volviendo en nuestras reuniones de las iglesias, cómo estamos volviendo a vivir esa vida espiritual en congregación, cómo estamos haciendo para volver a Dios. ¿Por qué? Lamentablemente, muchas personas dejaron de asistir, de escuchar, de leer la palabra de Dios, de alimentarse, so pretexto de todo lo que nosotros vivimos en este tiempo. Pero retomemos nuestra posibilidad de ser no solamente felices, sino vivir en armonía y sobre todo obedeciendo los mandatos de nuestro Dios. Y dentro de eso está precisamente no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios, cuando nosotros debemos estar reunidos, alabando, glorificando, exaltando a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hoy? Decía, ¿no es cierto? Vamos a basarnos en Isaías 59. Pero antes de eso, yo quiero referirme al libro de Deuteronomio, capítulo 30. Y los 3 primeros versículos declaran lo siguiente. Deuteronomio 30, versículo 1.
sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te he enviado, o te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Versículo 2 dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el versículo 3 dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Entonces es esto. Como nosotros podemos ver, lo importante de aquí es lo que menciona: si te convirtieres a Jehová tu Dios, si volvieras y obedecieras nuevamente como antes lo hacías, si esa actitud o ese comportamiento, ¿no es cierto?, de rebeldía, de ese comportamiento de que me importismo, ese comportamiento de dejar las cosas, ¿no es cierto?, que se vayan haciendo de una forma diferente. No, es hora de volvernos a nuestro Dios. Es hora de que nosotros nos demos cuenta que Dios lo único que anhela es bendecir. Y dice, ¿no es cierto?, que obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Y no solamente se refiere a usted que me está escuchando, sino también a su descendencia, a sus hijos. Pero lo tenemos que hacer, este cambio, el volvernos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, a todas aquellas personas, a todas aquellas familias que se alejaron. Dios permitirá que nosotros volvamos a sentir, a vivir y a recibir nuevamente grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Es una necesidad, pues nuestra alma está hecha para adorar y glorificar a Dios. ¿No es cierto? La palabra de Dios en los Salmos dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque definitivamente el momento en que Dios cambie nuestro corazón y el corazón de nuestra descendencia, ¿para qué? Para que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Para qué? Para poder disfrutar, para poder vivir en paz. Porque hay algo importante, mire, hay ocasiones en que a personas le preguntan: ¿y cómo estás? Aquí, sobreviviendo. Pero cuando nosotros tenemos esa posibilidad de que hemos vuelto a nuestro Dios, la palabra declara que nosotros estamos viviendo, nosotros estamos disfrutando de lo que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque declara la palabra de Dios allá más adelante en el mismo Deuteronomio 30, declara y dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. ¿Sabe qué? Sí, cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando nosotros regresamos a Él, cuando nosotros dependemos de nuestro Dios, cuando nosotros le amamos de todo nuestro corazón, Dios nos bendecirá y hará abundar en toda obra de nuestras manos.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos seguir haciendo? Porque el mandamiento que Dios nos ha dado es demasiado difícil tal vez para cumplirla, demasiado difícil para entenderlo. No, porque la palabra de Dios dice que este mandamiento no está arriba en los cielos para que nosotros podamos decir, ¿y ahora quién nos bajará? No está al otro lado del mar para que nosotros igual digamos, si alguien nos trae el mandamiento, ¿cómo puedo llegar? No, la palabra de Dios es muy clara. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Esto es lo que declara la palabra de Dios. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, nuestra boca pronunciará, nuestra boca declarará la grandeza de nuestro Dios y habrá agradecimiento. Hace poco, ¿no es cierto? Celebraron, perdón, el Día de Acción de Gracias. Pero, ¿qué es lo que realmente aquí nosotros podemos ver? Sí, muchas personas se reúnen, pero ¿para qué? Para comer, para celebrar. Pero ¿cree realmente que algunas de estas se acuerdan de dar gracias a Dios? Tal vez no, o tal vez sí. Pero lo importante de todo esto es volverse a Dios para agradecer todos los días de nuestra vida. No solamente un día al año, sino todos los días. Y no importa lo que haya que comer, lo importante es que Él, nuestro Dios, nos está cuidando. Y esto es lo que Dios pone en nuestro corazón, que dice, estará cerca de ti esta palabra, palabra de agradecimiento, palabra de bendición, palabra de gratitud, está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y declara la palabra de Dios que también es por esto que nosotros nos podemos dar cuenta. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, vuélvete a Dios y escoge la vida y el bien. Porque Dios quiere bendecirnos. Lamentablemente, con mucha tristeza, podemos decir que la humanidad entera está cada vez más lejos de los planes que Dios tiene para nosotros, de nuestro Creador que quiere bendecirnos día tras día. Pero, ¿qué sucede? Pues el alejamiento se ha producido. ¿Sabe por qué? Por dejarnos llevar por las atracciones del mundo. Esas atracciones que de pronto allí están, que nos ofrece y nos parece maravilloso, pero esto nos está alejando más y más de nuestro Dios. Esto no nos está permitiendo ver la grandeza de nuestro Dios. Porque a pesar de todas las circunstancias por las que hemos pasado, ¿sabe qué? Yo sí puedo decir, gracias Dios, porque Él me ha cuidado, porque Él me ha bendecido, porque Él me ha sanado, porque Él me ha rescatado. Porque hoy me permite compartir esta felicidad, esta alegría y poder decir una vez más, gracias Señor por todas tus bendiciones. Debemos recordar que nuestro Dios, por su infinita misericordia, solo quiere bendecirnos, ayudarnos y darnos paz. ¿Sí? Porque allá justamente lo que le mencionaba en Isaías 59, empieza justamente el capítulo 59 con el versículo 1 que dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Si usted se da cuenta, este es el versículo que realmente nosotros debemos siempre tenerlo en nuestro corazón y saber que Dios está dispuesto a bendecirnos, que Dios está con sus brazos extendidos para decir, levántate, yo quiero lo mejor para ti.
para cada vez que nosotros clamemos, para que cada vez que nosotros levantemos la voz, Dios está atento a nuestro clamor. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que como les decía, lamentablemente la humanidad se está alejando de Dios. Porque dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está alejando? ¿Qué es lo que nos está impidiendo que recibamos esa bendición de parte de Dios? ¿Qué es lo que está impidiendo que Él escuche? Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, es allí, esa es la situación. Es por eso que la humanidad está justamente, busca luz, pero no encuentra porque está en la oscuridad. Está más lejos de la luz que Dios le quiere mostrar, que le quiere encaminar, porque ha rechazado su rebeldía, ha hecho que él se aleje. Claramente dice, ¿qué es lo que realmente aleja de las bendiciones? ¿Qué es lo que aleja de sus manos extendidas? ¿Qué es lo que aleja de que supuestamente Dios no oiga? Sí, es la iniquidad, es el pecado. Claro, ¿por qué vuestras manos, dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Isaías 59? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Entonces, allí está. Muchas ocasiones nosotros decimos, pero ¿por qué razón está sucediendo todo esto? Allí está la razón. Allí está explicando la palabra de Dios. ¿Por qué no es que Dios quiere que esto suceda? Nosotros buscamos esa situación. Nosotros nos alejamos de Él, lógicamente, y es el pecado el que está en medio allí, estorbando para que nuestro Dios no nos escuche. Lamentablemente, esto implica que también la humanidad, al separarse de Dios, al alejarse de Dios, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Pero sabe que Dios le está llamando una vez más. Le está diciendo, vuelve. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, volvernos a nuestro Dios. Dios está llamando una vez más, está susurrando a nuestros oídos, vuelve. Que Él, porque si nosotros nos volvemos, si nosotros escuchamos esa voz, si nosotros escuchamos ese susurro, ¿sabe qué? Con seguridad nuestras vidas cambiarán. Declara justamente en Zacarías capítulo 1 versículo 3, y es necesario que yo le lea estos versículos porque es más claro, ¿no es cierto? Y uno le llena más saber que está escrito en la palabra, saber que allí está y nos está mostrando Dios, nos está hablando Dios a través de su palabra. Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Se da cuenta? Lo único que Dios está pidiendo es en este día, en este momento, vuelve a Dios. Y Dios se volverá a ti. El llamado que hace es precisamente porque Dios quiere bendecirnos. Dios está invitando a hacer un alto en el trajín de la vida.
Dios quiere que nosotros reaccionemos, porque no se trata, sabe, que simplemente porque usted escuchó esto, sino de que nosotros tenemos que analizar, hacer una pausa y darnos cuenta en realidad qué estamos haciendo. Si todo lo que nosotros aparentemente está bien, ¿sabe qué? Dios hoy le está diciendo, vuelve. Es verdad que tal vez usted esté haciendo lo mejor posible, pero hay algo en lo que uno tiene que volverse, hay algo en uno tiene que reaccionar y dar ese giro. Porque le decía, el volverse a Dios es una oportunidad de romper con el pasado. Es una oportunidad de darnos cuenta de que algo estuvo mal. El llamado de Dios en este momento es que Dios está diciendo, porque sabe que a veces también cuando uno no está acudiendo a la iglesia, cuando uno se ha separado y como le decía también, ha dejado de leer la palabra, no acude ya, no presencialmente a la iglesia. ¿Por qué? Dios dice en Jeremías, capítulo 23, versículo 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es así. ¿Sabe que no hay lugar en donde nosotros podamos ocultarnos de nuestro Dios? Y tampoco Dios no desconoce lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos maquinando. No, Él conoce todo de nosotros. Entonces, es el Dios en donde nosotros estemos, en donde nosotros nos encontremos, allí Dios está extendiendo sus brazos y escuchando nuestra voz al clamor, a la petición, al ruego, para que nuestro Dios nos bendiga. No importa dónde nos encontremos, Dios nos está viendo. No importa dónde estemos, Dios está extendiendo sus brazos para levantarnos. No importa dónde estemos, si nosotros clamamos, si nosotros pedimos, con seguridad, Dios nos escuchará. Quiero darle un ejemplo de volver a su presencia. Quiero darle un ejemplo de volver arrepentidos. Quiero darle ese ejemplo que está escrito en la palabra de Dios allá en el Evangelio de Lucas capítulo 15, en donde dice la palabra de Dios. Recordemos, se trata del hijo pródigo. Se trata de aquel joven que pidió su herencia y se marchó. Pero, ¿qué es lo que sucedió allí? Declara la palabra de Dios. Y dice, cuando él se malgastó toda esa fortuna, toda su herencia, la situación se complicó, la situación económica del lugar no era bueno, no sabía qué hacer, se le acabó absolutamente todo. Y dice que cuando él estuvo con los cerdos, tenía deseo de comer hasta las algarrobas que les daban a los cerdos, pero ni siquiera eso le daban. Y él recordó a su padre y decía, con seguridad, hasta los jornaleros tendrán que comer y yo estoy de esta manera. ¿Qué es lo que hizo él? Volvió en sí, dice la palabra, y es allí donde él reacciona, es allí donde nosotros también debemos reaccionar, volver la mirada a nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios en los versículos del 18 al 20, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. ¿Sabe? De la misma manera, el momento en que nosotros decidamos volvernos a Dios, el momento en que volvamos en sí, el momento en que nos demos cuenta que estamos errados y que nos podamos convertir a nuestro Dios para obedecer conforme a todo lo que Él ha mandado hoy. Y dice, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, lo declara la palabra de Dios. Si nosotros hacemos eso con seguridad, no va a esperar nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, a que lleguemos a su presencia. Él saldrá a abrazarnos y nos besará. Él nos dirá, ven, hijo mío, tú has vuelto, yo te bendeciré. ¿Sabe? Todo esto se lo menciono porque con seguridad muchas personas estamos considerando, estamos creyendo que todo está bien. Pero Dios hoy nos está hablando a usted y a mí. Volvámonos a Dios, volvamos a su presencia, volvamos a alabar, volvamos a glorificar, pero con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. No se trata solamente de acudir a algún lugar, no se trata solamente de elevar nuestra voz cantando, no. Lo que Dios quiere es que le alabemos, que le glorifiquemos de todo nuestro corazón. Porque hay algo maravilloso en una frase que vale la pena recordar. Cuando nosotros volvemos a Dios, debemos también retomar la lectura y el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice ahí esta frase, hay que leer para ser sabio. Creerla para ser salvo y practicarla para ser santo. Repito, nosotros debemos retomar la lectura y el estudio de la palabra de Dios, porque hay que leerla para ser sabio. Hay que creerla para ser salvo y hay que practicarla para ser santo. Entonces es justamente ahí nosotros podemos volver, ahí nosotros podemos darnos cuenta de que nuestro Dios Todopoderoso anhela bendecir. ¿Por qué? Como decía, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, y vendrá el Redentor, vendrá nuestro Salvador, y a los que se volvieran a Él de la iniquidad, Dios les bendecirá. Y declara la palabra de Dios que hay un pacto que Dios quiere hacer con nosotros, que derramará de su Santo Espíritu sobre nosotros y nos dará palabra para que nosotros declaremos su grandeza y su poderío. Solamente que esa palabra no quedará solamente en nuestra boca, que esta palabra no faltará en nuestra boca, ni en la boca de nuestros hijos, ni en la boca de los hijos de nuestros hijos. Eso es lo que Dios promete si nosotros volvemos a Él. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es cambiar, es girar, es dar ese giro necesario para salir de la comodidad, salir de ese lugar en donde no nos está haciendo bien y buscar
la presencia de nuestro Dios. Si tú quieres que tu vida cambie, haz un cambio en tu vida. Vuélvete, busca de Dios. Repito, si tú quieres que tu vida cambie, haz un cambio en tu vida. Vuélvete, gira, busca a Dios y Dios te bendecirá. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mi hermana, mi hermano. Amigos, aquí está la palabra de Dios. Y lo que Él anhela es que nos volvamos a Él. Recuerde, tenemos que volver en sí, levantarnos, reconocer que estamos fallando y decir, Padre, yo no merezco todo esto, pero Dios en su infinita misericordia, Él estará extendiendo sus manos, escuchando nuestro clamor y nos bendecirá. Que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, hoy toque poderosamente su corazón. Que Dios hoy derrame de esa unción maravillosa en su vida. Que hoy Dios ponga palabra en su boca, como en la boca de sus hijos y en la boca de los hijos de sus hijos, para glorificar, alabar y bendecir a nuestro Dios. Que el Señor bendiga poderosamente. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.